Conectados. Muy bien. Ok. Listo. Bueno, pues continuamos propiamente con la sesión. Veo aquí ya algunas respuestas. Muy bien, muchísimas gracias. Y vamos a ir directamente a la sesión, entonces, número 6, lección 6 o capítulo número 6. En la nueva versión lleva por título Ética Bíblica en el Trabajo. En la sesión o en el material anterior, el título es un poco diferente, pero es exactamente la misma lección. Se llama Honestidad, Disponibilidad, poniendo a otros primero. Casi siempre los títulos son iguales, pero en esta ocasión me pareció más a tono ponerle Ética Bíblica en el Trabajo. Y la lectura bíblica en esta ocasión es Proverbios capítulo 11 y Filipenses capítulo 2. Los vamos a ver un poquito más adelante. Comenzamos, como siempre, con el desafío. El desafío, recuerden, que es una introducción al tema en donde nos hace un planteamiento. Normalmente son 2 párrafos, en esta ocasión es solamente uno. Pero vean lo que dice. En un mundo donde el modo operativo de los negocios es hago lo que sea con tal de vender, cualidades como la honestidad, la confiabilidad y el ceder sus derechos a otros, pues a veces parecen tan extraños como un eclipse solar. Y esto es interesante. Sin embargo, son precisamente estas características las que separan en los negocios a los cristianos de sus colegas no creyentes, o pudiéramos decir, al menos deberían de ser. Y aquí hay una pregunta que nos hace y que nos invita a reflexionar. ¿Será tan difícil ser honesto y confiable? ¿O eso surge naturalmente en los seguidores de Cristo? Y bueno, aquí tenemos que ser muy honestos y darnos cuenta que, por un lado, de una manera natural, por ser un seguidor de Cristo, nos debemos de sentir invitados a tener un comportamiento pues parecido al de Cristo. Y es muy evidente que él se sostuvo como una persona honesta, confiable, como una persona muy transparente, como una persona que apreciaba la verdad al grado de llamarse a sí mismo la verdad. Muy interesante que Cristo no solamente dice, bueno, yo tengo la verdad o yo digo la verdad. No, él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. De tal manera que desde esa perspectiva pudiéramos decir, debería de surgir de una manera natural en los seguidores de Cristo el comportarse de una manera ética. Pero por otro lado, vivimos en un mundo en donde la honestidad pues de pronto escasea mucho. Y entonces nos vemos en situaciones en las que volteamos hacia ver a nuestros competidores, hacia nuestros compañeros de trabajo, aún a nuestros jefes o los dueños de las empresas en las que trabajamos, o nuestros clientes, y pues nos damos cuenta que la gente no es muy leal, y de pronto pudiéramos pensar que si nosotros sí lo somos, que si nosotros somos honestos, que si nosotros guardamos los principios que deberíamos, vamos a perder. Vamos a perder dinero, vamos a perder clientes, vamos a perder negocios. Y entonces, por lo menos debemos de decir que nos vamos a sentir o a ver tentados a de pronto fallar en lo que viene siendo la ética. Y entonces, vamos ahora a la reacción. La reacción, recordemos, que son preguntas que si este material lo estuviésemos estudiando con un grupo, por ejemplo, en una cafetería o en un lugar de reunión, se presta para interactuar. Obviamente, por la razón de la tecnología, tenemos el privilegio de estar conectados, pero tenemos la dificultad de la interacción. Entonces, teniendo eso en mente, vamos ahora sí a la escritura y quiero pedirle a Ladislao si tiene por ahí este texto. El primero que encontramos es Proverbios capítulo 11, versículos 1 al 6. ¿Lo tienes por ahí, Ladislao? Sí, sí, así es. Sí me escuchas, ¿verdad? Sí, perfectamente bien. Ok, dice así. El peso falso es abominación a Dios, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría.
La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Correcto. Muchas gracias. Bueno, Proverbios 11:6 comienza hablándonos de las pesas falsas. En la Nueva Traducción Viviente dice, el Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en las pesas exactas. Y aquí nos habla de una situación pues que nos debe de confrontar, porque la pregunta al final del día es, ¿a quién estamos tratando de agradar? Si nosotros estamos luchando con o en un mercado que no es ético, de la misma manera en la que lo hacen las personas que no conocen a Dios, entonces finalmente pudiéramos estar agradándonos a nosotros mismos en algún sentido, teniendo ciertos clientes o teniendo ciertos privilegios, pero al final si nuestro compromiso es con Dios, debemos de saber que Él dice, a mí no me gustan las pesas falsas, me deleito en las pesas exactas. Es decir, un comerciante que está vendiendo y que pesa mal y que vende kilos de 900 gramos, pues de pronto puede estar ganando un 10%, pero está perdiendo el estar honrando a Dios, está perdiendo el agradar a Dios y al final esto es algo que debe de ser más significativo. ¿Y en qué se traduce? Pues es una prueba de fe. Pone a prueba nuestra fe. Aquí la pregunta es, ¿qué le dice este pasaje sobre la honestidad, la integridad y la rectitud? Pues que forman parte del ADN de Dios, forman parte de lo que Dios pone en nuestro ser, y esto es algo que va contra la naturaleza humana. ¿Cuáles son los resultados y las consecuencias de estas conductas contrastantes? Bueno, pues aquí nosotros deberíamos de comprender que hay resultados. Hay resultados al corto plazo. Cuando hay una pesa adulterada, cuando estamos vendiendo kilos de 900 gramos, cuando estamos engañando al cliente, cuando estamos siendo poco éticos, es muy factible que podamos tener un buen resultado, entre comillas, al corto plazo. Pero al mediano, a largo plazo, vamos a tener esa complejidad. Otra pregunta dice, ¿existe alguna diferencia al tratar de vivir rectamente en el hogar y en el lugar de trabajo? Fíjense la pregunta, ¿existe alguna diferencia al tratar de vivir rectamente, o pudiéramos decir éticamente, en el hogar y en el lugar de trabajo? ¿Por qué sí o por qué no? Es una gran pregunta. Y para entender un poco más el contexto, podemos entender que hay personas que quizá tienen un comportamiento muy ético, vamos a decir, en la iglesia, un comportamiento muy ético en su casa, un comportamiento muy ético en cierta función que tienen en la sociedad. Pero a la hora de hacer negocios, dicen, aquí, para poder hacer este negocio, no hay de otra. Hay que darle dinero a tal persona. Hay que caer en el soborno porque no hay de otra. Se tiene que hacer así forzosamente. Y esa mentalidad los lleva a comenzar a hacer cosas que no deben, justificados, bajo la idea de decir, es que no hay otra opción. O lo hago así o simple y sencillamente no lo puedo hacer. En alguna ocasión se acercó conmigo una persona que me dijo, Edgar, estoy en un problema muy serio. Yo comencé mi negocio y tenía 3 personas trabajando para mí. Y luego compré una camioneta de reparto. Un día comencé a hacer negocios, y lo voy a decir abiertamente porque no es un secreto para nadie en este país. Dice, comencé a hacer negocios con el gobierno. Y entonces, pues, pasé de tener una camioneta a tener 70, a tener cientos de personas trabajando para mí. Y te voy a ser honesto. Soborno. Pago sobornos. Hay una cuota de sobornos que yo pago.
Y entonces dice, no sé qué hacer, porque yo sé que si dejo de pagar el soborno, me van a quitar el contrato. Y si me quitan el contrato, no solamente pierdo el negocio, esta gente pierde su fuente de ingresos, pierde su trabajo. Él me hacía esa pregunta y me decía su inquietud, pero yo sé que él entendía perfectamente que estaba haciendo mal. Él entendía perfectamente qué era lo que tenía que hacer. Y vuelvo entonces a esta pregunta. ¿Existe alguna diferencia al tratar de vivir rectamente en el hogar y en el lugar de trabajo? ¿Se puede vivir como este hombre, decir, no, yo soy un hombre cristiano, soy muy recto en la iglesia, soy muy recto en mi familia, en el trabajo, bueno, pues, ¿qué más le puedo hacer? Yo tengo que pagar un soborno, un moche, se dice vulgarmente. Pero hay un libro sobre el tema que se llama Ética, la regla de oro para tomar decisiones, escrito por John Maxwell. En ese libro, que es por cierto un libro que recomiendo mucho sobre el tema, él dice algo que nos debe de desafiar y lo hace muy fácilmente. Dice John Maxwell, no existe tal cosa como la ética empresarial. Quiero repetir eso. Él dice, no existe tal cosa como la ética empresarial. Y la situación es esta. Él dice, no hay tal cosa como la ética empresarial porque solo hay ética. Punto. Si una persona no es ética en el trabajo, aunque lo sea en la casa, aunque lo sea en la iglesia, aunque lo sea en cualquier otra parte, esa persona no es ética. Punto. O eres ético o no lo eres. Dice la escritura de una manera muy contundente. Acá me piden, de una manera muy contundente, debemos de saber algo que dice la escritura. El que viola un mandamiento se hace culpable de todos. O sea, por violar uno, ya somos violadores de la ley. Y entonces, este es el asunto. El tema de la ética nos confronta realmente a todas las áreas de nuestra vida y eso no es sencillo. Aquí vamos a hacer una pausa. Le voy a pedir a la licenciada Ofelia que nos apoye con el tema de las preguntas. Si hay preguntas, adelante. Este es un buen momento para hacerlas. Sí, Edgar. Eduardo pregunta que si podría repetir la bibliografía del libro. Correcto. El libro se llama Ética. Ese es el título tal cual, Ética. Como subtítulo dice, me parece, la regla de oro para tomar decisiones, pero el título tal cual es Ética y el autor es John Maxwell. Déjenme ver si lo puedo aquí. Sí, ya se los escribí como quiera. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Sí, John Maxwell y el libro así se llama, Ética. Ética, es correcto. Y sí. tenemos una pregunta de Antonio en relación a la reacción número 1 de Proverbios 11, del 1 al 6. Y Sí. nos dice Antonio lo siguiente, ¿hasta dónde podemos aplicar los principios cristianos en cuestiones de morosidad en pagos por cuestiones de crisis o problemas financieros? No se trata de no pagar, sino hasta dónde es posible negociar sin dañar al acreedor. Ok, yo entiendo, gracias, Ofe, por la pregunta, que es hasta dónde nosotros podemos ser los que no estamos pagando, ¿verdad? O sea, entiendo que ese es el punto. Así es. Bueno, es una situación obviamente complicada. Si no tenemos el dinero para pagar, pues de pronto podemos decir, bueno, pues aunque quiera, no lo hago. Eso es cierto. Por cierto, puse aquí en la pantalla la portada del libro. Ahí está, John Maxwell, Ética. La única regla para tomar decisiones, así se llama, la única regla para tomar decisiones. El asunto es que nosotros debemos de saber que la Biblia nos invita a no tener deudas, bajo ninguna circunstancia, a no ser morosos. Y entonces nosotros podemos poner eso también como un acto de fe. Entonces, el decir, Dios, yo no quiero fallar, quiero pagar. Entonces, Dios es nuestro proveedor y Dios va a proveernos no solamente para nuestras necesidades, sino también inclusive para lo que debemos. Debemos de ser también muy sabios en saber si debemos algo
que obedece a la lógica, que es razonable, o tenemos deudas por cosas que no son necesarias, sino caprichos que estamos comprando, y ahí Dios va a tratar con nosotros para que aprendamos a hacer una distinción entre lo que necesitamos y lo que simplemente queremos, y que eventualmente pudiéramos comprar si tenemos el recurso, pero si no, ¿para qué te pones en deudas? Esa sería una situación. El que de pronto de verdad no tengamos para pagar no nos exime de que busquemos hacer un arreglo con el acreedor. Normalmente vamos a encontrar una buena disposición si ellos ven una buena disposición en nosotros. Si nos acercamos y decimos, mira, esta es mi situación, te quiero pagar y mi capacidad por el momento se limita a esto, normalmente un acreedor va a preferir cobrar algo que nada. Entonces, cuando hay buena disposición, es correcto. Yo lo que he visto es que muchas veces hay gente que tiene deudas, y tristemente algunas personas de fe tienen deudas, y cuando reciben un ingreso extra, por ejemplo, en lugar de pagar la deuda, van y se compran otra cosa que quieren. Entonces ahí no es un problema de dinero, y normalmente no es un problema de dinero cuando tenemos deudas, es un problema de disciplina personal. No lo quiero, digamos, generalizar, habrá muchas situaciones, pero normalmente es un principio de falta de contentamiento el que estamos violando. A veces estamos comprando cosas que no necesitamos, que simplemente queremos, y entonces a veces no vamos a encontrar pues, el respaldo de Dios inclusive para pagar ese tipo de cosas. El de pronto llegar a decir, Señor, compré esto, lo debo, lo quiero pagar, reconozco que no lo necesitaba, perdóname. Entonces, eso va ayudando a que nosotros tengamos buenas finanzas. Espero que eso haya contestado la pregunta. Ofe, ¿hay alguna pregunta más? Sí, Edgar. Adelante. Perdón. Dice Octavio Alejandro, dice, ¿cómo lidiar con un mercado que ha marchado bajo el soborno? O sea, los moches, pone él. Vendo fertilizantes y manejo báscula. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, obviamente lo vamos a encontrar, Octavio, esto en todas las industrias. No se limita a una cosa en particular. Conozco personas, yo mismo he trabajado en diferentes instituciones, algunas ni siquiera vinculadas al tema del comercio, y sin embargo, pues vamos a encontrar que siempre va a haber personas que van a tratar de sacar provecho de su posición. Nosotros debemos de tener un marco ético muy superior al del promedio, y eso debe de ser un acto de fe. Si yo le creo a Dios que puedo caminar sin estar pagando soborno, básicamente esto es algo en donde yo estoy fortaleciendo mi fe. Yo te puedo decir desde mi perspectiva, yo como Edgar, que he sido comerciante, que he vivido el que me han buscado para sobornarme, nunca he pagado ni la mitad de un peso de soborno, nunca. Y he tenido negocio por muchísimos años. Entonces, conozco personas que tienen negocios enormes, inmensos, y te cuento un testimonio. Este es un hombre, tiene un negocio internacional, nació su negocio aquí en México, hoy su negocio está de hecho en el extranjero, su sede está en el extranjero, es un negocio inmenso. Y sin embargo, él me dijo, Edgar, una de las reglas que yo tengo para hacer negocios es que no debemos de pagar moches a nadie. Si hay que pagar moches, no le entro, no es negocio para mí. Me mantengo solamente con negocios en donde puedo hacer la transacción sin tener que pagar un soborno. Y entonces, al día de hoy, dice, nosotros estamos facturando millones de dólares mensuales. Se puede vivir sin moches, se puede vivir sin soborno. Y aunque hoy él tiene el negocio fuera del país, por 25 años su centro de operaciones fue aquí en México, y él me atestigua haber pagado 0 pesos, 0 centavos de moche. Yo creo en eso, creo que se puede, sé que es brutalmente difícil, pero se puede absolutamente. Estuvimos teniendo un evento del CEPEC organizado por una empresa. Esta empresa está en el ramo agrícola, agropecuario, también por ahí del tema de fertilizantes, pero ellos se manejan con una ética brutal. Cumplieron 25 años de aniversario, y lo que hicieron ellos fue invitar a todos sus proveedores, a todos sus clientes en un hotel. Hicieron una gran celebración, y ese día les dieron
les dieron una charla presentando a Cristo abiertamente en un mercado muy difícil para el evangelio, en una parte del país en donde es muy complicado hablar abiertamente de la palabra. Pero el dueño de esa empresa me dijo, yo tengo la autoridad moral para hacer esto porque nunca he caído en corrupción. Cumplía 25 años. Nunca he caído en corrupción. Y entonces, se puede. Esto que estamos viendo el día de hoy es de veras muy desafiante y al final pues pone nuestro corazón sobre la balanza. ¿Le creemos a Dios o no le creemos? Gracias por compartirlo, Octavio, muy amable. Entonces, ¿alguna otra pregunta que haya por ahí, Ofe? Al momento ya no, eran todas. Correcto, muchísimas gracias. Dice en la reacción el siguiente punto. Existen ocasiones cuando parece particularmente difícil ser honesto al manejar los negocios. ¿Cómo enfrenta las tentaciones de maquillar la verdad o ser deshonesto? ¿Es un acto de fe? Me supongo yo que muchos de ustedes habrán visto la película de Reto de Valientes. Es una película que pues, nos desafía precisamente a vivir y tomando como base los principios de la Biblia en nuestra vida cotidiana. Voy a tratar de ponerles una escena que me parece que ilustra de una manera categórica este aspecto que estamos viendo acá. Y espero que la puedan escuchar bien. Aquí la tengo. Aquí viene. Es una escena breve, pero muy sustanciosa. Espero que la puedan escuchar muy bien. Si no, avísenme, por favor. Edgar, no se escucha. ¿Ya lo escuchan aquí? No, no se escuchó. A ver. Ahí está. Porque está mal, Señor. Y estaría deshonrando a Dios y a toda mi familia si lo hago. Ahí se va a empezar a escuchar bien. Y va desde el principio el video. Perdónenme. Adelante, señor Martínez. Siéntese. Gracias, Señor. Su primer mes aquí fue muy productivo. ¿Trabaja bien?
Agradezco estar aquí. Bueno, señor Martínez, la razón por la que lo llamé es porque estoy buscando a un gerente que controle el inventario y los envíos. Hay más responsabilidad, pero se paga mejor. ¿Le interesaría el trabajo? Claro que sí. Antes de tomar una decisión, quiero que trabaje un turno en el departamento la próxima semana. Verá una lista de 17 cajas en esta hoja. Una de esas cajas irá a un depósito diferente. Señor Martínez, cuando entregue el inventario, quiero que informe que recibimos 16 cajas. Ingresan 17, Sí, pero quiere que escriba 16. sí, así es. Tengo otro propósito para la caja extra. Pertenece a mi equipo, ¿sí? Porque no puedo usar a gente que no sea de mi equipo. Le diré algo. Piénselo esta noche y deme una respuesta mañana. Que sea a las 10. Pero debo saber si quiere o no el trabajo. Buenos días, señor. Buenos días, señor Martínez. ¿Cómo está hoy? Bien, gracias. ¿Y usted? Aún no lo sé. Por favor, siéntese. Confío en que haya pensado sobre lo conversado ayer. Sí, señor, lo hice. Bien, ¿y qué decidió? ¿Es de mi equipo? Señor Tyson, agradezco mucho trabajar aquí, pero no puedo hacer lo que pide. ¿Y por qué no? Porque está mal, señor. Y estaría deshonrando a Dios y a toda mi familia si lo hago. ¿Entiende lo que puede pasar con su trabajo? Sí, señor, lo entiendo. Javier, ¿puedo estrechar su mano? Acaba de darme la respuesta correcta. Busqué a alguien que maneje el inventario y los envíos y francamente usted era la última en mi lista. Pero necesito a alguien en quien confiar. ¿Acepta el trabajo? Ajustaremos su paga. Será un honor para mí. Bien, el trabajo es suyo. Walter revisará los detalles con usted y haremos el anuncio al personal el lunes. Felicitaciones, Javier. Oh, y Javier, gracias por su integridad. No es muy común. Correcto, ¿me escuchan ahí? Sí. Muy bien. Bueno, muchos supongo habrán visto esta película, pero quienes no, les recomiendo mucho que la vean completa. Es simplemente una escena, sin embargo, nos lleva hacia el punto del que estamos hablando. Evidentemente, pues son situaciones muy comprometedoras. En este escenario, Javier, el muchacho de la película, bueno, pues resulta que pues necesita el trabajo, necesita estar llevando el sustento a la casa como cualquiera de nosotros, pero se ve en la situación de que pues de pronto te recibe una oferta, pues, es una maravilla, está muy contento, pero es puesto a prueba. Y entonces, cuando él se da cuenta que tiene que fallar a la ética, pues entra en un dilema. Eso se llama precisamente dilema ético. El dilema ético, pues es eso, es un dilema, es difícil, es complicado, nos asusta, nos consterna. Pero él tomó la decisión correcta. En ese caso le dieron el empleo. Honestamente, conozco personas que por tomar la decisión correcta pierden el empleo, en honor a la verdad. Sin embargo, siempre, siempre, siempre Dios recompensa. Porque la gran pregunta es, ¿a quién nosotros estamos sirviendo? Si yo de veras estoy sirviendo a Dios y considero que Él es mi proveedor, pues por más difícil que pueda ser el escenario, como un acto de fe, yo digo adelante. Así como cuando Abraham llevó a su hijo Isaac y dijo, bueno, Dios proveerá, así yo voy a tomar decisiones y diciendo, bueno, pues vamos a
a dar el paso. Yo sé que no puedo caer en esto y Dios proveerá. ¿Cómo? ¿Cuándo? No tengo ni idea, pero yo sé que Dios la tiene. Y entonces esto cobra sentido desde la perspectiva de la fe. Volvemos entonces al material. Y nos dice acá el punto siguiente. ¿Cuáles son otros retos de ser constantemente confiable en el trabajo? Bueno, a veces ser confiable no necesariamente tiene que ver con estar robando o estar adulterando las balanzas o las pesas, sino a veces tiene que ver con simple y sencillamente tener palabra. Si decimos que entregamos un trabajo para el jueves 4 a las 3 de la tarde, pues entregarlo el jueves 4 a las 3 de la tarde. Y a veces, por no perder al cliente, decimos, te lo entrego sin falla el jueves 4, pero resulta que terminamos el trabajo hasta el viernes 5 o hasta la siguiente semana y le damos largas. Y entonces caemos en una falla, la verdad, en una incongruencia. Y la incongruencia, pues al final del día, se traduce también en una debilidad de carácter. Sabemos que muchas veces pues no es bueno el que nosotros podamos estar diciéndole al cliente que no le vamos a entregar en la fecha que quiere, pero pues es una situación en la que nosotros debemos de decir, bueno, ¿qué es mejor? ¿Mentirle o decirle de una vez la verdad y ganarme al cliente por medio de la confianza? Porque él sabe que si yo quedo con él, que no lo voy a tener el 4, pero sí lo voy a tener sin falta el 5, él puede decir, esta persona es verdaderamente confiable. Esto es importante. Vean lo que nos dice acá la escritura. Por cierto, aprovecho para comentarles que en 6 minutos se va a volver a caer nuestra conexión. Nos vamos a conectar una vez más, pero eso va a ser hasta dentro de 6 minutos. Yo ahorita les aviso, una disculpa por ello. Estén atentos ahí a darle clic para volver a entrar y terminar ya la sesión. Dice, número 5, considere Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Es posible para una persona de negocios ser ambicioso sin llegar a ser egoísta? Esta es una pregunta fabulosa. ¿Es posible llegar a ser ambicioso sin ser egoísta? Ladislao, ¿tendrás por ahí Filipenses 2, 3 y 4? Sí, así es, Edgar. Adelante, Dice así. Sí, claro. Un segundo. Dice 2, ¿verdad? Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Correcto, muchas gracias. Vean cómo habla ahí Pablo a los filipenses de no ser egoísta. Y esta es la palabra clave. Nos dice aquí el material, ¿será posible ser ambicioso sin llegar a ser egoísta? Desde una perspectiva pudiéramos decir, bueno, pues es bueno ser ambicioso en el sentido de pretender lograr cosas, de anhelar cosas, de querer alcanzar metas difíciles, significativas. Vean lo que nos dice el diccionario acerca de la palabra ambición. Nos dice, ambición es deseo ardiente de conseguir algo, especialmente poder, riquezas, dignidades o fama. Y luego dice, ambición, cosa que se desea con vehemencia, o sea, algo que se quiere acalorada, apasionadamente. Eso en sí mismo no es malo, pero vean en el diccionario de sinónimos cómo encontramos que la palabra ambicioso está relacionada con unas que de pronto por ahí nos llevan a un escenario diferente. Ambicioso es sinónimo de codicioso, ansioso, deseoso, insaciable, intrigante, calculador. Bueno, en la Biblia vamos a encontrar la palabra ambición. Acá yo buscándola en la concordancia la encontré en 23 ocasiones, pero ninguna de ellas es en la Reina Valera. La encuentro por primera vez en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5, pero tomada de la Nueva Versión Internacional. Luego brincamos a Job 20:20
otra vez de la Nueva Versión Internacional, y así sucesivamente. Es interesante ver que cada uno de estos versículos básicamente pone la ambición en un escenario negativo. Por ejemplo, Primera de Reyes 1:5, Adonías, cuya madre fue Hagit, se llenó de ambición y dijo, yo voy a ser rey. Por lo tanto, consiguió carros de combate, caballos y 50 guardias de escolta. Job 20:20 dice, su ambición nunca quedó satisfecha, nada quedó a salvo de su codicia. Y así básicamente va a ir la misma línea de los siguientes versículos. Buscando en la Reina Valera, esos versículos traducen la palabra que ahí está como ambición, como codicia. Y esto es lo que nos abre ya el entendimiento. Ambición, desde la perspectiva bíblica, es igual a codicia. Dice Génesis 3:6, la primera vez que aparece la palabra, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. El árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y lo comió. En concreto, la palabra codicia la vamos a encontrar en 34 versos del Antiguo y Nuevo Testamento, y casi en todos tiene una connotación negativa, exceptuando 1 o 2. Volvemos entonces al material. Nos dice acá el manual, ¿se puede ser ambicioso sin llegar a ser egoísta? Desde una perspectiva muy honesta y muy transparente, básicamente la ambición tiene mucho que ver con el egoísmo. No está mal pretender lograr grandes cosas, pero siempre y cuando se hagan en el espíritu de Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4 que nos compartía Ladislao. No haciéndolo por egoísmo, no haciéndolo por yo estar arriba de los otros, no, sino con humildad, compartiendo con otros. Y eso es absolutamente posible. Pregunta, aquí el concepto número 5, ¿se aplican estos versículos? Y está a punto de cortarse, está a punto de cortarse ahorita la comunicación. Recuerden, se cae y nos volvemos a conectar. ¿Se aplican estos versículos al hacer negocios? La respuesta es contundentemente sí. Nosotros podemos hacer negocios y lograr grandes cosas desde una perspectiva ultra egoísta, o también podemos ser considerados con otros y también lograr grandes cosas. Es decir, el problema no es lograr grandes cosas, el problema es por qué es que lo hacemos, cuál es la motivación intrínseca, cuál es la motivación interna. Y bueno, esto se cae y nos conectamos básicamente ya para cerrar y despedirnos. Nos va a quedar unos 10, 12 minutitos. Y bueno, regresamos con las preguntas, por cierto, para que estés ahí atenta.